¿A poco sí les gusta que les enseñe? ¡Ah, cálmense! Okay, welcome back to Dr. Valencia's class. Get out your notebook, get out your pens, because y'all gonna learn something new today. Van a aprender algo nuevo para que saquen sus lapiceros. Dice aquí, why when I go to bed my sugar is around 100 and in the mornings is 150s? There's two reasons. ¿Por qué cuando me voy a dormir mi azúcar está en el 100 y en la mañana levantarme está en el 150? Dos razones. Pay attention. Pongan atención. Number one, which is the most common one, has to do with cortisol. La más común tiene que ser con tu cortisol. We're going to come back to that one. Vamos a regresar a ese. Number two is más rare. No es tan común, ¿ok? Este te lo explico rapidito. Remember my graph. Means that this is 100, right? I'm going to put 150. 100, 150. I know it's not that clear. Pero you see the distance. Mira la distancia. He goes to bed right here. Aquí se va a acostar. Y luego, ¿qué pasa? A las 3 de la mañana se le baja el azúcar y el cuerpo dice, wait a minute. Boom, la vuelve a subir y aquí él se levanta. Let's say this is like 6 a.m. and this is p.m. So p.m., 6 a.m. or something like that, okay? Quiere decir que se va a dormir con 100 de azúcar, pero en la noche, porque uno quema calorías al dormir, se le baja el azúcar y boom, el cuerpo dice, no, se te va a bajar. Oh, of course, we don't want to be at the zero. No queremos estar en el cero porque eso quiere decir que ya no estás vivo. You're pretty much dead there. So the body reacts by throwing its own sugar and you wake up at a higher sugar. Te levantas con un azúcar más alta de la que te fuiste a dormir. No es tan común. This is not very common, but it does exist. The way to treat this one is by eating a healthy carb at night. ¿Cómo puedes tratar esto? Comiéndote un carbohidrato más natural. For example, let's say you have a sweet potato. Por ejemplo, hay que decir que te comiste un camote horneado. Now, because of the sweet potato, you're going to go to bed right here. And this is going to go down. But it's not going to give you that rice. So you're going to wake up with the even lower sugar. You may go to bed, let's say, with 120. And you wake up with 100. ¿Cómo le puedes hacer para tratar esto si quieres saber que tienes este fenómeno? Te comes ahora un camote horneado. El azúcar se te sube en la noche a 120, algo así. Pero no se te baja tanto que el cuerpo ahora se levanta con un 100. ¿Ok? Por eso la gente dice, los días que me cuido se me levanta el azúcar bien harta. Y los días que me como una hamburguesa o unos tacos en la noche se me baja, o sea, la tengo más normal. Es por este fenómeno. No quiere decir que te comas hamburguesas o tacos. Quiere decir que comas un carbohidrato natural. Un camote, jícama, una manzana. A lot of people say, hey, when I eat a burger or tacos at night, my sugar is actually better in the morning. It may be because of this, but it doesn't necessarily mean go ahead and eat tacos. It means eat a healthy carb like jicama, sweet potato, apple, stuff like that. You know, with, of course, your dinner, you know, salad or lentils or whatever you're going to have. También lentejas, todo eso puede ayudarte. This is the one that's not so common. Es lo que no es tan común. Okay, so the most common cause of this is cortisol. La causa más común es la cortisol. Normally, remember, we always talk about normal and then the disease. Normalmente, acuérdense que siempre hablamos que es lo normal y luego la enfermedad. Normally, let's say this is 3 in the morning, okay? So 3 a.m., 3 de la mañana. La cortisol empieza a salir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así. Y luego sale otra vez en la noche. Okay, so this is 3 in the morning. Let's say this is like 7 a.m. or something like that. Okay, and then this is like 9 or 8 p.m. or something like that. Esto es 3 de la mañana, 7 de la mañana, baja. Aquí, de verdad, aquí es como las 2 de la tarde. 3 de la mañana, 7 de la mañana, 2 de la tarde, 9 de la noche. 3 a.m. rises up to 7 a.m., drops down in the afternoons, and then 9 p.m. This is when you wake up at 3 a.m. and people are like, I can't sleep anymore. It's because cortisol is starting to come out. You won't be able to fall asleep like that anymore. Aquí es donde la gente dice, no, pues me levanté a las 3 de la mañana y ya no puede dormir. Es por la cortisol, ¿ok? La cortisol te levantó y ya no te va a dejar dormir. At 7 a.m., I feel energetic. A lot of people. A las 7 de la mañana me siento muy energético. But at 2 p.m., that's when I'm can I get a nap, please? A las 2 de la tarde, ahí es cuando la gente dice, quiero una siesta porque estoy
cansado, especialmente después de comer, usually after lunch. And then at 9 p.m., you're getting like an energy rush, but I'm also feeling sleepy, so I'm going to go to bed. Y aquí es cuando dice la gente, ok, como que sentí una energía a las 8, 9 de la noche, pero yo ya me voy a dormir. Cortisol is a stress hormone. It helps you get through something hard, like waking up or you know, a fight, for example, or, you know, a traffic jam, you're screaming and you're stressing out. You need energy for all that. Ocupas energía para levantarte, ocupas energía por si te vas a, you know, a pelear, es un estrés feo, o estás gritándole algo en el tráfico, ocupas energía. Entonces el cuerpo avienta azúcar. So if you're going to bed with 100, your sugar starts rising up because of the cortisol is rising up and the insulin is going down. Entonces, si te vas a acostar con un 100, el azúcar se empieza a subir porque la cortisol empieza a subir y la insulina está baja, obviamente. A lot of diseases from here. Muchas enfermedades de aquí. If you have high cortisol, you know, so your cortisol actually never comes down, it stays high, you're gonna end up with diabetes. Si tienes el cortisol alto siempre, o sea, mucho estrés, no duermes bien, la enfermedad de Cushing's que tiene el cortisol alto, te va a pegar lo que es diabetes porque no hay insulina. Not sleeping well, you know, stressing out, heavy jobs like night jobs, you know, they're going against your natural clock. And also like Cushing's disease, the actual high cortisol, you know, disease. They can cause diabetes because of this. The insulin is low, the cortisol is high. Also, what happens is insomnio, así es como funciona. Viene el cortisol, se sube, se baja, but then people get on their phones. The phones make the cortisol go up and it stays elevated. For example, por ejemplo, la cortisol sube y baja y luego vuelve a subir porque la gente se mete en los celulares, en la televisión, en los chismes y la cortisol bien alta y te da insomnio. This is what happens. How do we fix this? ¿Cómo se arregla todo esto? 2 ways to fix your cortisol. First, working out in the morning. Fasting. En ayunas. Haciendo ejercicio en la mañana. What happens? Cortisol goes up. Oh, you worked out. Cortisol eventually comes down and it stays low. Okay? Haces ejercicio a las 6 de la mañana. La cortisol se baja. Boom. Todo el día la cortisol baja. O sea, your stress level is more control, your anxiety is more control, your depression is less. You know, you're able to sleep at night. Your blood pressure gets control. Se te controla lo que es el azúcar, la presión, la ansiedad, la depresión. Hasta puedes dormir en la noche por quemar la cortisol en la mañana haciendo ejercicio en ayunas. The other way is fiber. Eating fiber helps cortisol come down. So when you eat fiber, meaning the Valencia diet, your fruit in the morning, you work out, you eat the Valencia diet right here, and the cortisol even goes lower. O sea, haces ejercicio y luego tu fibra, porque la fibra baja la cortisol y la cortisol se te baja. That's why a lot of people that start the Valencia diet, they're like, I feel so energetic, I feel so good. Yes, because look, they don't have this huge drop. There's no drop. You don't feel this. There's no drop in the afternoon. So se sienten más energéticos en la tarde porque no está esta caída. Esto no lo sientes como sientes esto. Haz ejercicio en la mañana y come fibra. Fiber and exercise in the morning.